El papel pintado de amarillo es una pieza significativa de la literatura feminista y que sigue siendo muy relevante hoy en día. La escritura de la estadounidense Charlotte Perkins Gilman es única y pedagógica y nos permite tener una visión certera de los desafíos que enfrentaron las mujeres a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es una lectura sin duda obligada para quienes estén interesadas o interesados en la literatura feminista y también en la historia del tratamiento de salud mental. Esta edición del papel pintado de amarillo es de la editorial Alpha Decay y es un compendio de cuentos de la escritora feminista de comienzos del siglo XX, Charlotte Perkins Gilman. Esta versión cuenta con la traducción de Montse Meneses Vilar y una introducción de la reconocidísima escritora británica Maggie O'Farrell, autora de libros como Hamnet y El retrato de casada. Este compendio está compuesto por cuatro cuentos. El primero es el que le da el nombre al libro y seguido por Cuando fui bruja, Si yo fuera un hombre y Transformada. Y finalmente el libro termina con un súper interesante artículo de la misma autora llamado ¿Por qué escribí el papel pintado de amarillo?, en donde ella narra que mucho de lo que está en ese cuento le sucedió a ella, está inspirado en una historia de ella. El cuento El papel pintado de amarillo fue escrito por esta autora en 1892 y es la historia narrada en primera persona de una mujer que se hospeda en una casa de verano con su esposo, que es médico, a propósito de que padece al parecer una depresión posparto y su doctor personal, apoyado por su esposo, le recetó una cura de descanso. Este tipo de tratamiento, la cura de descanso, consistía en literalmente no hacer nada. Un descanso en cama, algunas caminatas en el día, buena alimentación y la prohibición absoluta de realizar cualquier trabajo de tipo intelectual, como leer o escribir. La protagonista es escritora, le gustaba escribir, por tanto tenía prohibido una de sus pasiones. En esta monótona y desesperada rutina, la narradora se comienza a obsesionar con el empapelado amarillo que cubre las paredes de la habitación en donde ella se queda. Lo encuentra fascinante y también inquietante. Comienza a ver formas que varían según las distintas iluminaciones del día y de la noche. Se obsesiona con el empapelado y esto va creciendo a medida que su estado mental comienza a deteriorarse y empieza a actuar de manera cada vez más errática. A medida que avanza la historia, nos va quedando en evidencia que la narradora está siendo oprimida y maltratada por su esposo, quien ignora sus preocupaciones, sus reflexiones y las ideas que ella tiene sobre su tratamiento, porque él mismo la trata como una niña a la que hay que cuidar y no hay que considerar mayormente. El papel tapiz amarillo que cubre la habitación en donde ella se encuentra se convierte en un símbolo de las expectativas sociales y los roles de géneros que las mujeres se vieron obligadas a cumplir a finales del siglo XIX. Y es particularmente efectivo para demostrar eso y también nos adelanta un clímax de la historia un tanto aterrador como desgarrador. Como lectora realmente destaco la forma en que esta historia expone de forma muy eficaz y casi pedagógica las formas en que la profesión médica de esos años a menudo ignoraba o patologizaba las experiencias de las mujeres de esa época. Sobre la autora puedo decir que Gilman escribió varias obras de ficción y no ficción que abordaban temas relacionados con los derechos de las mujeres y las reformas sociales. Además de sus escritos, Gilman participó activamente en muchas organizaciones sociales y políticas, como por ejemplo la Asociación Nacional Estadounidense del Sufragio Femenino y la Liga Sindical de Mujeres. También dio muchas conferencias sobre temas de mujer y sobre temas sociales.
Las contribuciones de Gilman al movimiento feminista y su defensa de los derechos de las mujeres han tenido un impacto duradero en la sociedad estadounidense y su trabajo sigue siendo estudiado y celebrado en la actualidad en libros, por ejemplo, como El papel pintado de amarillo, que es una recopilación muy certera de sus cuentos. Los títulos de los cuentos que siguen a El papel pintado de amarillo en este libro son Cuando fui bruja, Si yo fuera un hombre y Transformada. Ya solamente esos títulos nos dan un anticipo de las temáticas que se abordan. Están todos protagonizados por mujeres que reflexionan y cuestionan a la sociedad y a los roles de género que les eran impuestos en ese momento. Y estos roles y todas estas temáticas son examinados y puestos en duda. Cuando se revisa la obra de Gilman, se destaca principalmente su compromiso con su activismo por las mujeres, por su feminismo también, pero a mí me gustaría destacar también su escritura. La escritura de esta autora crea unos relatos que son muy complejos y las decisiones estéticas que toma para describir estas temáticas que aborda hacen que sus historias sean realmente hermosas y conmovedoras. Sus personajes son complejos y enfrentan las situaciones que les toca vivir con humor, valentía y rebeldía.